El Santo Evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betzata. Tiene 5 pórticos, en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿Quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, recoge tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, recogió su camilla y comenzó a andar. Pero como era día de reposo, los judíos dijeron al que había sido sanado: hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu camilla. Aquel hombre les contestó: el que me devolvió la salud me dijo: recoge tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: recoge tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía a quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre la mucha gente que había ahí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar, para que no te pase algo peor. El hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en el día de reposo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando su palabra, alimentándonos de su palabra. Vamos a ver qué mensaje nos trae el Evangelio en el día de hoy. Hoy lo que resalta, nos podemos fijar, es la sanación de un paralítico. Pero ¿qué vemos aquí? A diferencia de otros milagros que Jesús hizo, de la hemorroísa, del centurión, que iban y acudían a pedirle un milagro, aquí vemos que Jesús es el que se acerca a este paralítico. Jesús se fija en él, ¿no? Se fija en él. Primeramente, imaginémonos la entrada a la piscina, a esta puerta de las ovejas que le llamaban, que había una piscina grande, en lugar de Betzata, dice, ¿no? De Betzata. Nos relata el Evangelio que habían muchos enfermos esperando el momento de poder entrar a las aguas, cuando se removieran las aguas y entrar y poder ser sanados. En realidad, esto nos trae a darnos cuenta que es algo muy parecido a la emergencia de un hospital, queridos hermanos. Cuando uno entra a la emergencia de un hospital, vemos cantidad de enfermos. Incluso que algunos ya no alcanzan camilla, unos están sentados, otros tiraditos, incluso en algunos hospitales sentaditos en el suelo, todos esperando ser atendidos, ¿no? Y aquí vemos que todos estaban esperando el momento de que se removieran las aguas y entrar y ser curados. Pero Jesús, ¿por qué se fijaría en este muchacho que ya llevaba 38 años de esa enfermedad, de ese parálisis?
Jesús se fijó en él, quizá porque solo Dios lo sabe, que él no alcanzaba, como dice, a llegar. Los demás, como sea, llegaban de alguna forma, pero él no había quien le ayude a llegar más rápido, ¿no? Eran tantos los enfermos, pero Jesús obró solo en él un milagro. Es uno que por más que se esforzaba, no lograba llegar, ¿no? El paralítico de Betsata representa a todos los que por el pecado estamos tan debilitados que no tenemos fuerza de voluntad para acercarnos a la fuente de la gracia. Solos no podemos curarnos. Queridos hermanos, vemos a tantos, quizá ya estamos en el camino, no estamos totalmente convertidos, pero quizá ya estamos en el camino del Señor, el camino a la gracia, ¿no? Pero podemos ver muchos hermanos que no quieren ni que les hablen de Dios, no se acercan a los sacramentos, por mucho menos al sacramento de la reconciliación, no van a misa si son católicos, claro, no van a misa, por lo tanto no reciben en comunión el cuerpo y la sangre de Jesús. O sea, cada vez el pecado los va alejando más de Dios. Y por eso que les digo, solo no podemos curar, no se pueden curar. Es que aquí nos da un ejemplo el Señor. Este paralítico, si no hubiera sido por Jesús que lo curó, que lo sanó sin tener que entrar a las aguas, Jesús nos está dando una lección que todos necesitamos de alguien para nuestra sanación espiritual más que todo. Todos necesitamos de la ayuda de alguien. ¿Cuántos podemos estar paralíticos del espíritu, pudiendo servir a otro, acercar a Dios al otro, y no lo hacemos? Dejamos pasar la oportunidad de hablarle a alguien de Dios, de decirle que está equivocado, que ese no es el camino, de hablarles de que esa situación de pecado en la que se encuentran los aleja más de Dios, y que si les llega el último momento de su vida y no logran reconciliarse con Dios, es un motivo para su condenación. Como decía San José María, Señor, que nunca me quede indiferente ante los demás. Queridos hermanos, siempre en el camino por donde vayamos tenemos que estar alertas. Siempre va a haber, no nos distraigamos en la tecnología. Muchas veces, como ya les he dicho en otra oportunidad, vamos tan distraídos en el celular, en el bendito celular, que ni nos damos cuenta el que está a la derecha y el que está a la izquierda, que puede estar necesitando de nuestra ayuda. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si estamos ensimismados en ese aparato? Tenemos que ir atentos por la calle, fijándonos quién necesita de mi ayuda, quién necesita un anciano, alguien que está esperando pasar la pista, alguien que está esperando que le ayudes a cargar, aunque sea unos metros su bulto, el bulto que lleva. Cada vez que hagas algo por los demás, como dice Jesús, un vaso de agua, lo haces por mí. O sea, si tú estás haciendo, aunque sea un vasito de agua que le des a alguien, le estás haciendo por Jesús. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para acercar a las demás a Dios. El Señor hará el resto, queridos hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. El Señor hará el resto. Aquel que está en pecado, muy difícil que salga por sí mismo del pecado. Necesita la ayuda de un amigo, alguna persona que se fije, incluso a veces quizá no un amigo, alguna persona que se cruzó en su camino y se percató de su actitud, de su forma de comportarse, y esas son ocasiones que Dios pone en el camino. Dios te pone, querido hermano.
Dios te pone en el camino de alguien para que actúes, para que obres, para que ayudes. Somos instrumentos en las manos de Dios. Somos instrumentos. Preguntémonos cuánta gente a tu paso y por donde vas puede estar necesitando tu ayuda y que les tiendas una mano. Así es, queridos hermanos, así es. Y también vemos casos, situaciones, sin ir muy lejos en tiempo de pandemia. ¿Cuántos hermanos que han estado, como se dice popularmente, con un pie en la tumba y que Dios los ha salvado? Estaban ya muertos prácticamente y Dios los salvó. Dios los salvó, queridos hermanos. Pero qué triste es ver situaciones de hermanos que han sido salvados de la última, que Dios les ha dado otra oportunidad de vida y vuelven al camino del pecado y vuelven a alejarse de Dios. Oremos, queridos hermanos, oremos mucho por aquellos hermanos que están tan alejados de Dios, por aquellos hermanos que no quieren escuchar que les hablen de Dios, por aquellos hermanos que han tenido la oportunidad de ese encuentro con Dios y han vuelto al camino del pecado. Oremos mucho por los pecadores del mundo, queridos hermanos. Y si Dios te ha puesto en el camino para ir a visitar a un enfermo, para ir a visitar a un preso, para ayudar a aquel amigo que te dijo, quiero decirte algo, quiero contarte algo. Puedes darme un momento de tu tiempo. Es la oportunidad que Dios pone en tu camino, porque quiere usarte, quiere que seas su instrumento para acercar a los demás, para acercarlos a Él. Así es, queridos hermanos. No solamente los sacerdotes, los religiosos, los que están metidos en la iglesia, están llamados a hablar de Dios. Todos estamos llamados a llevar a Dios a los demás, aquellos a quienes nadie les ha hablado de Dios. Sí, queridos hermanos, hay muchos hermanos, llevar a la redundancia, hay muchos hermanos que nadie les ha hablado de Dios, ni siquiera en su hogar. Nunca. Cuando eran niños se han crecido así como animalitos, y es muy triste reconocerlo, y nunca nadie les habló de Dios. Por eso somos instrumentos. Tenemos que llevar a Dios, a los demás, hacia Dios. Queridos hermanos, espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme. Los invito a hacer clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Compartan la palabra de Dios. Recuerda siempre, Dios te ama. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.